las 19:29, la vapuleada clase media argentina, esa a la que todos o casi todos se dirigen, esa que dicen tiene una representación política muy particular, aquella a la que intentan seducir sucesivos partidos políticos, unos lo logran y otros no, y aquella que, según no pocos, nos ha diferenciado siempre del resto de Latinoamérica. Hemos escuchado a lo largo de muchos años, Argentina tiene clase media, cosa que no existe en otros lugares de Latinoamérica. Pero ¿existe esa clase media tal como nosotros hemos querido imaginarla a lo largo de todos estos años? ¿Esta clase media es una clase ideologizada? ¿Se puede distinguir en ella estamentos particulares? La requisitoria tiene que ver con lo que en su momento ha radiografiado el historiador y estudioso de las clases sociales argentinas, Ezequiel Adamovsky. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Encantado de saludarte. Bueno, a ver, esa clase media, esos sectores medios de nuestra población, ¿tienen realmente una identidad política más o menos diferenciable, clara? No, yo creo que hace mucho tiempo que los sectores medios no se comportan como un sujeto político, es decir, que no tienen una identidad política más o menos uniforme. Esto que pudo ser así hace algunos años, en el contexto, por ejemplo, de la caída de Perón en 1955 o de la restauración de la democracia en 1983, donde realmente había un bloque muy importante, la parte abrumadoramente mayoritaria tenía una identidad política determinada, ya hace mucho tiempo que no es así, ¿no? Hay una especie de costumbre de considerar, por ejemplo, en estos últimos años, que la clase media fue anti-kirchnerista o que votó a Macri, pero en verdad no, en el estudio, digamos, de la sociología electoral, el estudio del voto no muestra nada parecido. El voto de los sectores medios está partido. En las últimas elecciones presidenciales votó los sectores medios mayoritariamente por Macri, pero una porción muy importante votó por otras opciones también. Y lo mismo sucedía en épocas kirchneristas, ¿no? Donde los candidatos del kirchnerismo, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, obtuvieron también una porción de votos de sectores medios muy, muy relevante, no mayoritaria, pero sí muy relevante, ¿no? Entonces no hay un voto uniforme desde hace mucho tiempo en estos sectores. Porque históricamente siempre le hemos adjudicado a la clase media argentina, o eso que llamamos clase media, una suerte de vocación muy marcada de antiperonismo, muy manifiesto, ¿no? Y al mismo tiempo hemos señalado que esos sectores medios existen gracias al peronismo. Bueno, eso es algo que viene es un estereotipo que en algún momento fue cierto. Es cierto que en la época del derrocamiento de Perón los sectores medios eran muy mayoritariamente antiperonistas, y en esos años, la década de 1960, 1970, hubo todo un discurso muy de desprecio hacia la clase media, justamente por eso, ¿no? Por orientarse más bien por opciones políticas antiperonistas o inclusive antipopulares en general, ¿no? Pero la verdad es que si hay que decir algo de nuestro país, es más bien lo contrario. El hecho de que los sectores medios, o una parte muy importante de los sectores medios, en distintas ocasiones, más bien actuaron en solidaridad con los sectores bajos como parte de movimientos populares de mucho arraigo, ¿no? Pasó así en la época de Irigoyen, pasó así en la época de Perón, que también tuvo un apoyo de sectores medios importantes, sobre todo del interior del país. Pasó en los años 70, con la juventud de sectores medios que acompañó movimientos revolucionarios o también el peronismo. Pasó en los años 90 como parte de la resistencia al neoliberalismo, pasó por supuesto en el 2001, y el propio kirchnerismo no se puede entender sino como un movimiento que también aunó sectores bajos con una porción de los sectores medios, ¿no? Así que si hay un rasgo distintivo en nuestro país es justamente el contrario, que hay una porción de los sectores medios que más bien ha estado en sintonía con los sectores bajos, y por supuesto otra porción de los sectores medios que ha tenido una actitud absolutamente contraria a eso, ¿no? Justamente por esto que decía antes, que no es un sujeto político unificado, no es que opine o piense o vote de una sola manera, ¿no?
Ahora, digamos, una de las características centrales, podría decirse, de esos sectores medios es su manifiesta vocación de ascenso social, ¿no? Yo la verdad que no, eso es uno de las ideas que normalmente tenemos acerca de los sectores medios. Yo no creo que sea un rasgo único o distintivo de los sectores medios. Ascender socialmente es algo que me parece que quiere tanto una persona en sectores medios como una persona en sectores bajos, que también le encantaría ascender socialmente, y lo mismo vale para toda otra serie de valores que normalmente se asignan a los sectores medios como si fuesen rasgos distintivos, y yo por lo menos en mi trabajo no los veo. Doy dos ejemplos de esto muy habituales. Uno es hablar del valor que supuestamente la clase media le da a la educación, pero la verdad es que sabemos que los esfuerzos enormes, titánicos que hacen la gente de clase baja para dar educación a sus hijos, a veces caminando kilómetros en los cerros para que los niños puedan acceder a una escuela, está muy presente como valor en los sectores bajos, y lo mismo vale para la cultura del trabajo, tan mentada a propósito en los sectores medios, como si levantarse todos los días a las 5 de la mañana para una fábrica no demostrase una firmeza en ese valor de la cultura del trabajo, ¿no? Así que hay toda una serie de estereotipos acerca de los sectores medios que le otorgan un valor moral positivo, cuya contracara es a veces que se valoriza negativamente a la clase baja como si careciera de ese tipo de valores que en verdad los tiene. Uh-huh. Pero aparte, porque siempre justamente ese estereotipo pasa por el dato de que siempre hemos pensado que los sectores medios de la sociedad son los que definen electoralmente todos los procesos, ¿no? Y vos señalabas recién que en realidad están repartidos. Lo que pasa es, claro, que hay una cierta idea que arrastramos de otras épocas, donde sí era algo parecido, que es la idea de que la clase baja es un voto cautivo, es decir, un voto que uno ya sabe a quién va a ir, sí, y el electorado de sectores medios es independiente o es un voto más racional o más calculado. Y la verdad es que en algún momento del pasado uno podía contar con que las clases bajas iban a tener o mantener una lealtad al partido peronista, pero ya desde la victoria de Alfonsín en el 83 en adelante, vemos como con mucha frecuencia hay porciones muy importantes de los sectores bajos que votan a otras opciones, ¿no? Alfonsín ganó con un voto de clase baja importante, Macri lo mismo, eso es un dato que muchas veces se olvida, pero Macri arrastró un voto de clase baja bastante numeroso, de modo que ya no es un electorado cautivo, y es un electorado que calcula su voto tanto como el electorado de sectores medios. Así que yo hoy diría que las elecciones las definen todos los sectores bajos y los sectores medios, porque ninguno es un voto asegurado en ningún sentido estable, ¿no? Y lo que siempre se le ha adjudicado también a esos sectores medios de nuestra sociedad es una cierta dosis de oportunismo, ¿no? A la hora de sus convicciones políticas o de sus elecciones políticas, ¿no? No, oportunismo ¿en qué sentido? No, en el sentido de que sus elecciones políticas generalmente pasan por cuestiones de conveniencia más que por cuestiones ideológicas. La verdad que no sé si eso, yo creo que las cuestiones ideológicas están muy fuertemente marcadas en el voto de sectores medios y también en los sectores bajos, y por supuesto también la conveniencia a la hora de votar. No creo que todos los grupos sociales a la hora de poner su voto piensan, por ejemplo, su bienestar material, su bienestar económico, junto con otras variables que también toman en cuenta. No me parece que sea algo reprochable en sí mismo, en la medida en que tome en alguna consideración alguna noción del bien común, ¿no? Más allá del sector al que uno pertenece. Ahora, increíblemente, los consultores, ¿no es cierto?, los que definen los mensajes, los textos políticos, ¿no?, siguen pensando que esos sectores son definitorios y por ende se siguen dirigiendo y siguen armando toda una artillería para dirigirse a ellos, ¿no? O sea, los están sobreestimando en realidad. No, porque los sectores medios mueven una cantidad de votos muy importante, digamos, depende cómo uno los defina. Si uno lo define al modo tradicional de un sociólogo, digamos,
hoy estamos en torno de un 40 y pico por ciento de la población, que correspondería a considerar sectores medios, así que es un 40 y pico por ciento de los votos, no es poco. Y si uno lo define como autopercepción, es decir, la gente que se piensa a sí misma como perteneciente a la clase media, es todavía mucho más alto, ¿no? Está arriba del 70, incluso 80% en nuestro país, con lo cual, sin duda, cualquier estratega de campaña va a tratar de seducir ese voto de una persona que es de sectores medios o cree de sí misma que es de sectores medios, ¿no? Porque es efectivamente una porción de la población enorme. Pero es por lo tanto, digamos, un sector capaz de opciones claramente ideológicas. Sí, ideológicas en el sentido, digamos, de un voto definido por ideas, por doctrinas políticas, por valores y demás, sí, por supuesto, pero no lo veo como un sector que sea más o menos ideológico necesariamente que otros, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate vos que en los últimos tiempos y a raíz del particular momento que transita la economía argentina, se señala insistentemente que el gobierno de Cambiemos de alguna manera ha dinamitado los puentes que lo ligaban justamente a la clase media, ¿no? Lo que marcan por ahora, por lo menos, las encuestas es una caída bastante dramática de la imagen del gobierno por los desarreglos económicos que todos conocemos, pero todavía arrastra un voto bastante importante. Yo no sé si llamarlo ideológico, porque ese es en la composición del voto a Cambiemos hay una porción, leía en algún lugar, en torno del 30% de ese voto, un tercio de ese voto, que es ideológico en el sentido de que es gente que tiene ideas neoliberales, digamos, que adhiere a ese tipo de ideologías. Y otra, el resto del voto a Cambiemos está más bien votando, confiando en una imagen de futuro, ¿no? Que es la imagen que propusieron en su campaña electoral en 2015, y que en la medida en que esa imagen de un futuro promisorio funcione, o sea, creíble, la gente puede seguir votando a pesar de las dificultades económicas, ¿no? Lo que creo que estamos viendo es que esa imagen de un futuro de una Argentina, digamos, con menos pobreza, con más inclusión, no se está materializando, y tampoco, la verdad sea dicha, tampoco se está materializando la idea de una Argentina con instituciones republicanas que funcionen mejor o con menos corrupción, ¿no? Porque hemos visto también últimamente figuras del gobierno muy involucradas en ese tipo de actos, ¿no? Con lo cual, a mí me da la impresión de que se está debilitando la credibilidad de esa visión de futuro en la que muchas personas creyeron. Otra cosa que se suele asegurar es que la clase media argentina se ha achicado en los últimos años. ¿Es que efectivamente se achicó o lo que han cambiado son los parámetros que definen la pertenencia a esa clase media? Bueno, eso la verdad que depende mucho cómo uno decida definir clase media, ¿no? Pues clase media no es algo que existe en la realidad y que uno pueda contar exactamente quién está dentro y quién queda fuera. Cada estudioso decide cómo lo va a definir a partir de distintos criterios, ¿no? Si uno toma como criterio cantidad de gente que cree que es de clase media, en verdad habría que decir que aumentó. Es decir, hay más gente que cree de sí misma que es de clase media que hace, digamos, 15 años o... La sensación de pertenencia, digamos. Años. Claro, que siente que pertenece, ¿no? Ahora, si uno lo mira en términos estrictamente económicos, por niveles de ingresos, bueno, sin lugar a duda, en el periodo que va, digamos, de los últimos 5 o 6 años, digamos, del último tramo del gobierno de Cristina Fernández y todos estos años del gobierno de Macri, sin lugar a dudas, los niveles de ingresos se han achicado para todos, ¿no? Con lo cual uno debería concluir que en verdad hay menos, se ha achicado la clase media, pero repito, todo depende de cuál sea la variable que uno elige a la hora de decidir quién mete dentro de ese conjunto clase media y quién queda fuera. Uh-huh. Y por último, ¿es tan cierto eso de que socialmente a la Argentina lo que lo define es tener ese sector medio de población que no existe en otros países del continente? Yo lo diría de otra manera. Lo que sí es cierto empíricamente, digamos, lo que sí marcan los datos es que Argentina
es y ha sido desde muy temprano, y hablo desde tiempos de la independencia, comparativamente hablando, ha sido una sociedad más democrática y más igualitaria, tanto en sus niveles de ingreso como en el trato entre las personas, ¿no? Algo que los viajeros en la época de la colonia incluso se sorprendían, que el habitante de clase baja del campo miraba de igual a igual a alguien de clase alta, ¿no? Un trato igualitario, un trato más democrático. Una sociedad menos clasista, digamos. Menos clasista. Es un rasgo distintivo de nuestro país por comparación a otros países de la región, y en relación con eso, es un país que ha tenido niveles, digamos, una mayor igualitarismo en la distribución del ingreso que otros países de la región, ¿no? Eso es lo que, de esa manera yo marcaría la diferencia por ahí específica entre Argentina o Uruguay, que es parecido en ese sentido, y otros países de la región. Ahora, si esto se traduce en más o menos clase media, eso, insisto, depende de qué cosa uno decida que es clase media o qué cosa no. Para cerrar, podríamos decir que este ha sido un típico diálogo entre dos integrantes de la clase media, ¿no? Bueno, si quieren, así podemos enmarcarlo. Ezequiel Adamowski, gracias por habernos atendido. Un abrazo. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo.